definir un conjunto, ¿sí? Que contiene objetos. ¿Sí? Del tipo diferencial. Ajá, vamos a ver vector tangente al final. A un punto, y lo vamos a anotar como T, M, o sea, espacio tangente a M en el punto P, ¿sí? En ese punto. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es que en la variedad, ¿sí? No tendría sentido estudiar la parte de la diferenciabilidad, ¿sí? O el concepto de la derivada, ¿no? O sea, dado una curva gamma, que la derivada de gamma en cero por igual al límite de gamma t menos gamma 0 sobre t, ¿no? Cuando t tiende a 0. Entonces, esta cantidad no tiene sentido en m, ¿sí? Si m la denotamos de forma abstracta, ¿sí? Tendríamos que hacer una construcción, ¿sí? Una construcción menos abstracta, un poquito más local, ¿sí? Lo que es la derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros queremos es definir el espacio tangente, ¿sí? En M, una variedad abstracta, ¿no? Sí, de manera abstracta, pero con ayuda de algo que ya conocemos, ¿sí? Entonces, para este fin, ¿sí? Para este fin, tomamos el espacio real, Rn, ¿sí? Rn, como espacio vectorial, ya no como espacio vectorial en el sentido de las operaciones, ¿sí? Porque un espacio vectorial se define con respecto a operaciones de suma y producto por escalar, ¿sí? Como suma se define como grupo, como anillo, ¿sí? En la álgebra moderna, más la operación de la multiplicación por escalar, ¿sí? Llamamos operación modular, ¿sí? Sino además le vamos a dotar de una propiedad que se llama propiedad de espacio afín, ¿sí? El espacio que ustedes conocen, el espacio vectorial que ustedes conocen es la secundaria, ¿sí? Con flechitas y puntos, ¿sí? Es a lo que nosotros le decimos espacio afín de un espacio vectorial. El espacio afín es el espacio de puntos y flechas, ¿no? ¿Sí? Que me describen objetos sobre Rn, ¿sí? Ajá, sí, porque muchas personas dicen, es que tenemos un vector, ¿no? O cuando les digo que es un espacio vectorial, entonces cuando yo les pregunto espacio vectorial, me remontan a los vectores que vienen en la secundaria, las flechitas y los puntos. Digo, no, eso no es un espacio vectorial, se llama espacio afín al espacio vectorial, ¿sí? Porque yo puedo tener espacios vectoriales donde los vectores sean funciones continuas, ¿sí? Las funciones continuas no son flechitas, ¿no? Son funciones. ¿Ah? Y
incluso es un espacio es un espacio de dimensión infinita. Entonces mucha gente se confunde, ¿sí? Más en ingeniería, ¿ajá? Que el espacio vectorial es el espacio de flechas, digo, no. Ajá. Ese espacio de flechas sí está inmerso en un espacio vectorial en torno a operaciones, pero lo que nosotros vemos se llama espacio afín, ¿sí? Entonces, para este fin tomamos el espacio real, el espacio vectorial real Rn como espacio vectorial afín, ¿sí? Con flechas, puntos, ¿sí? Como nos enseñaron en álgebra, ¿sí? Física, ¿sí? Donde dado un punto, ¿sí? A en Rn, ¿sí? Dando un punto A en Rn, ¿sí? Se define el espacio tangente, ¿sí? A Rn, ¿sí? Por ejemplo, a Rn, ¿sí? De la siguiente forma, ¿sí? Dices, el espacio tangente A en Rn lo defino como el conjunto, ¿sí? Como el conjunto del par ordenado A, B, tal que B es un vector en Rn, ¿sí? Con la siguiente notación, o sea, esta definición de vector tangente, ajá, es, bueno, tengo el conjunto de estos pares ordenados, ¿no? ¿Sí? O sea, quiere decir que es una cruza, ajá, lo estoy viendo como una cruza del punto A con Rn, ¿sí? Una cruza del punto A con Rn. Entonces, gráficamente, ¿sí? Gráficamente, ¿sí? Aquí está el espacio, es el espacio vectorial, ¿sí? Y lo que vemos en este espacio vectorial, ¿sí? Es este punto, ajá, que es el punto A, ¿sí? Con su propio, digamos, sistema de referencias, ¿ah? Un sistema local. Ajá. ¿Sí? Y lo que vamos a ver aquí en este punto, ¿sí? Va a ser una flechita. ¿Sí? Es una flechita, lo ponen en rojo, es una flechita que apunta a V, ¿sí? A V. Ajá. Donde la notación que la notación que se utiliza es el par ordenado A, B, ¿sí? Lo voy a ver como un vector V en A, ¿sí? Con un vector evaluado en A, ¿sí? Entonces, el vector lo veo de esa forma, ¿sí? Un vector en el espacio afín es que yo tengo un vector, ¿sí? Y tengo un punto A, entonces el espacio tangente, ajá, o el vector tangente en A, en Rn, lo voy a ver, o lo voy a tratar con un vector V, ¿sí? Evaluado en A, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué tiene esa notación, ¿sí? ¿Por qué nos conviene esa notación? ¿Sí? Con respecto a puntos que yo vaya fijando, ¿sí? Con respecto a puntos que yo vaya fijando. Ajá. Por ejemplo, el espacio tangente a un punto A es diferente al espacio tangente que yo tenga en algún otro punto B, ¿sí? O sea, no va a ser el mismo, ¿sí? Se fija o se tiene que fijar en puntos distintos, ¿sí? Entonces, una forma de interpretar esta notación, ¿sí? Es cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
si tengo un vector v en R A en un punto A en Rn, ¿sí? Se define la en este caso voy a abusar de la palabra, es la diferencial o la derivada, la derivada de v con respecto al punto A, como una función que manda del espacio de funciones continuas en el punto A, ¿sí? Lo voy a mandar a R, ¿sí? Lo mando a R, ¿sí? O sea, yo tengo la derivada de v en el punto A, me va a mandar elementos del espacio de funciones continuas, ¿sí? A R, por ejemplo, me va a mandar una función f, una función f que está dentro de este espacio de funciones continuas, me lo va a mandar a los reales, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Pues es, dame f, y yo te lo mando a la derivada con respecto a b, ¿sí? La derivada con respecto a b de la función con respecto al punto A, ¿sí? O evaluado en el punto A. ¿Sí? Pues ahorita vamos a ordenar un poco las ideas porque sí está, va a haber notaciones que van a ser un poco confusas, ¿sí? Esa derivada, esta de aquí, la puedo interpretar como la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Evaluada en el punto A, bueno, evaluada en el punto T, en el tiempo igual con 0, ¿sí? De F evaluado en A más T por V, ¿sí? O sea, es la derivada con respecto al tiempo de F evaluado en A más T por V, pero como se va a evaluar en T igual a 0, pues esto desaparece, solamente tenemos la derivada con respecto al tiempo de F, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, es la notación, ¿sí? Un poco de la notación que se utiliza para poder describir los vectores tangente, ¿sí? Hay otra descripción como que más simple, ¿sí? Más amigable al público, ¿sí? Para poder describir ese tipo de funciones. Entonces les pongo otra interpretación, ¿sí? De lo que es el vector tangente. Entonces, vamos a ver. Entonces, hay otra interpretación, ¿sí? Que tiene que ver con su función con la representación local, ¿sí? Tiene que ver con la representación local. Y vamos a ver de la siguiente forma, fíjense. Ahora con respecto a la representación local. Entonces aquí con respecto local. Bueno, entonces aquí por ejemplo, sea M, ¿sí? Una variedad y P, un punto en M, ¿sí? Un punto en la variedad, ¿sí? Entonces, un vector tangente, voy a poner aquí en rojo, un vector tangente, ¿sí? En P, ¿sí? En P, sobre la variedad, ¿sí?
es una función. Es una función v de p, que va del espacio de funciones continuas infinitamente diferenciables, o sea, C infinito. Fue más o menos lo que puse aquí. Definida en la variedad, ¿sí? Definida en el punto P, ¿sí? Definida en el punto P, ¿sí? AR, o sea, va del espacio de funciones continuas a AR, tal que para una carta U, ¿sí? Y sí, ajá, para una carta U y sí dentro de un atlas, ¿sí? Con P en una vecindad U contenida en M, ¿sí? Existe una tupla, ¿sí? Que le voy a llamar A1 hasta AN, ¿sí? En Rn, sobre el espacio vectorial de abajo, ¿sí? Tal que para toda f, o sea, para toda función f del espacio de funciones continuas diferenciables en m, en mp, ¿sí? Se cumple el vector v en p de f, o sea, el vector tangente evaluado en f con respecto al punto P, ¿sí? Visto en las coordenadas locales, lo voy a ver como la suma, ¿sí? Como la suma desde i igual con 1 hasta n, ¿sí? De AI, ¿sí? La parcial con respecto a RI, ¿sí? De F compuesto con pi inversa, ¿sí? Esto cuando sí está evaluada en P, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, un vector tangente, ¿sí? Un vector tangente de F con respecto al punto P, lo voy a ver como la suma desde igual con 1 hasta n de AI, ¿sí? AI son elementos, ¿sí? De la coordenada en Rn, ¿sí? Pero acuérdense que estoy en mi variedad, ¿sí? Mi variedad, ¿sí? Quiero ver aquí en el punto P, ¿sí? Como su vector tangente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me paso al espacio de Rn, ¿sí? Aquí está mi vecindad U, está mi vecindad V, ¿sí? Tal que de aquí para abajo la conecto con el homomorfismo phi, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Ah? Y tengo una función, ¿sí? Que pasa de M a R. Y vamos a suponer que yo tengo una función f, ¿sí? Que pasa, esta f, que pasa de M a R, ¿sí? Ahí está. Ajá. Una función que pasa de M a R. Entonces, esta función que pasa elementos de Rn, o sea, de este abierto a R, pues es mi f compuesta con psi inversa. O sea, tengo una representación local. Una representación local. Entonces, el vector tangente de P, ¿sí? De P, lo estoy viendo ahora como un vector
¿ah? O como la derivada de F, ¿sí? Con respecto al punto P, ¿sí? Entonces, para ver esta derivada, ¿sí? Para ver la derivada de arriba, ¿ah? Basta con conocer la derivada con respecto a las coordenadas locales, ¿sí? Pues como aquí en las coordenadas locales, ¿sí? Son coordenadas en Rn, ¿sí? Pues tengo que utilizar el concepto de derivada parcial, ¿sí? Es la suma desde I1 hasta N de AI por la parcial, o sea, por la derivada de esta composición, o sea, de esta composición como representación local con respecto a RI, ¿sí? RI visto como la coordenada local, ¿sí? Y esto evaluado en phi de P, ¿sí? Está evaluado en phi de P. Entonces, así se ve, ¿sí? Ahí se ve el vector tangente, ¿sí? El vector tangente. Entonces, esta derivada parcial, con respecto a RI, ese famoso gradiente, ¿sí? El gradiente. Entonces, es el gradiente de esta función con respecto a RI. Y lo que quiere decir esta notación, ¿sí? Es que estoy tomando el gradiente, ¿sí? Es la suma desde 1 hasta n, ¿sí? De los elementos del gradiente, o de las derivadas parciales con respecto a RI de esta función, ¿sí? Donde esta función f con psi inversa, y esto evaluado en psi de p, ¿sí? Al final, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar psi inversa con psi, me va a dar la identidad, ¿sí? Y lo que voy a estar evaluando es f de p, ¿sí? F de p, o sea, f en el punto p, ¿sí? Al final esto va a ser como si estuviera yo evaluando f en el punto p, ¿sí? Entonces, pero p visto como un punto en la variedad, o sea, por ejemplo, un punto en la esfera, ¿no? ¿Sí? Si lo queremos ejemplificar. Entonces, el conjunto de esos vectores, ¿sí? Entonces, el conjunto de los vectores v de p, ¿sí? Se llama el espacio tangente. El espacio tangente de P en M, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Pues imagínense que esa es la variedad, ¿sí? La variedad, y aquí está el punto P. Entonces el espacio tangente lo veo así, algo así, un espacio de este estilo, ¿sí? Donde tenemos vectores, ¿sí? Donde tenemos vectores, ¿sí? Tangentes, ¿no? O sea, vectores tangentes que pasan por el punto P, ¿no? O que tocan el punto P, ¿sí? Entonces tenemos estos vectores tangentes. Entonces, esos vectores tangentes a ese punto forman un espacio, ¿sí? O sea, forman como un tipo de espacio vectorial, ¿sí? Con operaciones ya bien definidas, ¿sí? De hecho, las operaciones que definen o que se definen con vectores tangentes, ¿sí? Son similares a las operaciones que se conservan con la derivada, ¿sí? O sea, la derivada de una suma, ¿sí? La derivada de la resta, la derivada de un producto. De hecho, la derivada de un producto, ¿no? se conserva la definición de la regla de Leibniz, ¿no? O sea, la derivada de un producto que es igual.
ya todos sabemos cuál es la derivada del producto. Entonces, esa operación de la derivada de un producto se conserva, ¿sí? Se conserva, ¿no? Para poder definir ese objeto V, ¿sí? Para poder definir ese objeto V, ¿sí? Entonces, otra de las notaciones que se puede ver, es no como VDP, sino se ve también como, hay otra bibliografía donde el vector tangente lo ponen como X en P, que manda del espacio de funciones continuas en P, me las manda a los reales, ¿sí? Les mandan Rn, ¿no? ¿Sí? Entonces, donde objetos que yo vaya a tener aquí, ¿sí? Por ejemplo, a F, ¿sí? Los va a mandar a X de P de F, ¿no? Algo así. Ajá. Entonces, ¿qué operaciones se conservan? ¿Sí? ¿Qué operaciones se conservan en este tipo de objetos? ¿Sí? ¿Qué operaciones se conservan? Entonces, lo voy a poner aquí en una proposición. Proposición. Dice, sea V de P un elemento del espacio tangente. Y de hecho aquí, este rectángulo que dibuja aquí es el espacio tangente de M en P. Entonces tengo un vector tangente en el espacio tangente, ¿sí? Esta V de P, ¿sí? Le vamos a llamar también derivación, ¿sí? Es una derivación. Una derivación. Es decir, cumple con lo siguiente, ¿sí? 1. El vector tangente en el punto P de la suma de funciones f más g, ¿sí? Va a ser igual al vector tangente en P de f más el vector tangente en P de g, ¿sí? O sea, véanlo como la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, ¿sí? 2. El vector tangente en P de gamma, ¿sí? De gamma por f, ¿sí? Donde gamma es un real, ¿sí? Es un real, es igual a gamma por el vector tangente en P de f, ¿sí? O sea, la derivada de un escalar multiplicado por f es igual al escalar por el vector tangente de f en P, ¿sí? O sea, separa escalares, ¿no? O sea, separa escalares, separo con suma, ¿sí? Con suma, y se conserva la multiplicación por escalar, ¿no? ¿Sí? La condición 1 y 2, ¿sí? Dice que esta derivación, o sea, B de P, es lineal, ¿sí? Es lineal. Ajá. Entonces, la condición 1 y la condición 2 me dice que este objeto V de P es lineal. Ajá. Y la tercera dice que el vector tangente en P del producto de F con G, ¿sí? Es igual al vector tangente en P de F multiplicado por G de P más F de P multiplicado por V de P de G. ¿Sí? Es la regla de la derivada del producto, ¿no? ¿Sí se fijan? O sea, el vector tangente en P de F por G es igual a al vector tangente de F multiplicado por G más F multiplicado por el vector tangente de B en P, ¿sí? Es la derivada del producto, ¿sí? Esto para toda F y G, ¿sí? Dentro del espacio de funciones continuas y diferenciables, ¿no? Sí, entonces, como tal,
Un vector tangente es una derivación, ¿sí? Y cumple con el concepto que ustedes vieron en cálculo, ¿no? Que la derivada como objeto, ¿sí? Es un vector tangente o se ve como un vector tangente en un punto, ¿sí? Con respecto a una curva, ¿no? Que es lo que ustedes vieron en cálculo, ¿sí? En cálculo diferencial, ¿sí? Por ejemplo, en cálculo, ¿qué veían? ¿Sí? O en cálculo diferencial, ¿qué les decían? Les decían que yo tengo aquí una función, ¿sí? Una función f de x, este es x y este es f. Ajá. Decían que la derivada, ¿qué era? Pues que era una recta tangente, ¿no? Sí, o sea, yo tengo un punto P, ¿sí? Le decían que la derivada lo podía ver como una recta tangente, ¿no? Que pasaba por ese punto P, ¿sí? Pasaba por P. Entonces, en términos de ustedes, en cálculo diferencial, pues yo lo veía como la derivada con respecto a x de f de x, ¿no? ¿Sí? Así, ¿no? Y la derivada de f con respecto a x en x, ¿sí? Lo veía yo como el límite de f de x más h menos f de x sobre esta h, ¿no? Cuando h tiende a 0, ¿no? ¿Sí? Lo veamos de esa forma, ¿no? Esta h es lo que ustedes le llamaban el incremento diferencial, ¿no? ¿Sí? El incremento diferencial. Pero ahora nosotros, ¿sí? Nosotros en geometría diferencial, pues esta d de x con f de x, ¿sí? Lo podemos ver como el vector tangente en x de la función f, y siendo f una función que manda de r a r, ¿sí? En este caso nuestra variedad no tiene sentido, la variedad es r, ¿no? ¿Sí? Es una función que manda de r a r. ¿Sí? Entonces, el vector tangente de f en x pues, es la derivada, ¿no? ¿Sí? Y esta derivada pues tiene sentido, ¿sí? Cuando estamos trabajando en funciones, funciones de variable real, porque en el punto P, ¿sí? Bueno, aquí está x, puede ser el punto P. En este punto P, la derivada la estamos interpretando como la tangente, ¿sí? O la recta tangente que pasa por el punto P, ¿sí? Si estoy aquí en un punto Q, pues también la voy a ver como otra recta tangente, ¿no? Sí, la voy a ver como otra recta tangente. ¿Sí? Algo así. Estoy aquí en este punto, también la voy a ver como otra recta tangente, ¿no? Entonces así lo voy a ir tratando, ¿no? Entonces, este es un concepto que ya se entiende que se entiende en cálculo, ¿sí? O que se ve en cálculo diferencial. Y se tiene bien definido, ¿no? Dices, pues en cálculo diferencial yo vi que la derivada en un punto dado, ¿sí? Lo veo como una recta tangente, ¿sí? Está bien. Ahora, ese mismo concepto, ¿sí? Trasládalo al estudio de variedades, ¿sí? O superficies, y lo que vas a ver ahora es que dado una función, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es del espacio de funciones diferenciables, continuas y diferenciales, que van de M a R, ¿sí? O sea, el conjunto de funciones f que va de M a R con f diferenciable, ¿sí? Dices, dame una función, ¿sí? De aquí, o sea, haz de cuenta que tienes una bolsa de funciones, ¿sí? Metes la mano y dices, dame una función f, una función f. Entonces dices ahora, ya tengo mi función f, entonces lo que voy a hacer es, dame una representación local de f, ¿sabes? F puesto con psi inversa, Entonces dame f, dame una representación local, ¿sí?
de esta F. ¿Y ahora qué falta? Pues decimos que la derivada de esta función de F compuesta con psi inversa en el punto P, ¿sí? La voy a ver ahora como coordenadas locales, como la suma desde i igual con 1 hasta n de AI, la derivada con respecto a RI de F compuesto con psi inversa, ¿sí? Y esto evaluado en psi de P. Entonces, ahora va a tener esta representación, ¿sí? Dame una función, ¿sí? Dame una representación local, ¿sí? Y te calculo la derivada. Entonces, la derivada de esta función con respecto a P es esto. ¿Ah? Si ustedes son observadores, ¿sí? Son observadores, tenemos que la derivada, o el vector tangente de P de F compuesto con psi inversa, tiene la forma así. O sea, dices, tengo A1, la derivada con respecto a R1, ¿sí? De F compuesto con psi inversa, más A2, la parcial con respecto a R2 de F compuesto con psi inversa, más AN, la derivada con respecto a Rn de F compuesto con psi inversa, ¿sí? ¿Qué podemos ver? Esta derivada la estoy viendo como combinación lineal, ¿sí? Como combinación lineal de esta función, ¿sí? Con respecto a estos objetos, que son derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Una combinación lineal, ¿sí? Siempre los vamos a expresar, o los vamos a ver expresados de esa forma, ¿sí? O expresados de este estilo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que como es una combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal, el conjunto parcial con respecto a R1 hasta la parcial con respecto a Rn, ¿sí? Forma una base del espacio vectorial TPM. ¿Y qué significa que forma una base? Pues que estas parciales es un conjunto linealmente independiente, pero además me genera elementos del espacio tangente, ¿sí? O sea, quiere decir que un vector tangente lo puedo escribir como combinación lineal de estas cosas. Entonces, quiere decir que me está generando una base, ¿sí? Me está generando una base, ¿sí? O me forma una base. Quiere decir que un vector tangente lo estoy viendo como combinación lineal de esos elementos, ¿no? ¿Sí? Lo estoy viendo como combinación lineal. Ahora, si anteriormente yo definí que XI, ¿sí? Para representación coordenada, es igual a RI compuesto con psi, como elemento del espacio de funciones continuas. Entonces quiere decir que la representación derivada parcial con respecto a XI, con respecto a XI, ¿sí? Con respecto al punto X que yo vaya a analizar, va a ser igual, o sea, en X, va a ser igual a la parcial con respecto a RI, ¿sí? De XJ compuesto con psi inversa, ¿sí? Esto con respecto a psi. O sea, quiere decir que esta representación es equivalente a esta, salvo representaciones locales, ¿no? ¿Sí? O sea, eso está un poco confuso ahorita, con el tiempo lo vamos a ir tratando, ¿sí?
poco a poco para que se entienda, porque está muy confuso. O sea, yo está, dicen cómo pasó de XY a RY, ¿sí? Lo vamos a ir tratando poco a poco. Tiene que ver con este mapeo, ¿no? Y con este mapeo de, ¿cómo se llama? Con esta transición, ¿no? Que es una representación local. ¿Sí, muchachos? Entonces, elementos del espacio tangente lo vamos a ver como combinación lineal de estos elementos. ¿Sí? Entonces, a esta cosa le llamamos base coordenada. Base coordenada. ¿Sí? Entonces, cualquier vector tangente lo vamos a poder representar de esa forma. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, para que no se vea tan extraño, ¿sí? Voy a ejemplificar esta notación. La voy a ejemplificar con algo sencillo. Ejemplo. Ya conforme pasa el tiempo vamos a ir definiendo varias cosas, ¿no? Entonces, voy a ejemplificar esta situación, ¿sí? Lo voy a ejemplificar con igual con superficies, ¿sí? Lo voy a ejemplificar con superficies, ¿sí? Para que vean que es cierto lo que les digo, ¿no? Que un vector tangente lo veo como combinación lineal de esos elementos, ¿sí? Así de esta forma. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de vector tangente, ¿sí? Para que no quede vago, ¿sí? Entonces fíjense. Igual vamos a poner el ejemplo de la esfera, ¿no? Entonces, sea la S2 esfera, como nuestra variedad o nuestra superficie, ¿sí? Como nuestra superficie, ¿sí? De radio R, ¿sí? En R3, ¿no? Y vamos a suponer que esta esfera está inmersa en R3. Su parametrización. ¿Sí? Su parametrización está dada por... ¿sí? Quiere decir, la parametrización significa que yo tengo una función que depende de teta y depende de phi, que es igual a R coseno de phi seno de teta, R seno de teta coseno seno de es R coseno de phi seno de teta, R seno de phi seno de teta, R coseno de teta. Se hizo una parametrización de la esfera, ¿no? Con respecto a las coordenadas teta y phi, ¿sí? Es dame teta y phi, ¿sí? Dame teta y phi, o sea, la esfera, como lo vieron en cálculo vectorial, yo la puedo parametrizar, ¿sí? O sea, yo la puedo parametrizar, ¿sí? Sí, por ejemplo, aquí está les voy a dibujar la esfera. Toda la esfera, ¿cómo la parametrizan? Dicen, pues yo tengo un punto aquí, un punto P, ¿sí? Y lo que hago es que yo tengo un vectorcito, o una línea que conecta del origen a P, ¿sí? Pero la bajo al disco que se está proyectando, ¿sí? Y tengo este triángulo, ¿no? ¿Sí?
Entonces, una esfera la puedo ver, la puedo ver como el movimiento de este triángulo, ¿sí? Este triángulo se mueve a lo largo del disco que se proyecta, ¿no? Con un ángulo teta, ¿sí? Pero también este punto puede bajar, puede subir, ¿sí? O sea, esto gira con un ángulo teta, ¿sí? Pero también este punto puede bajar y subir, ¿sí? Con un ángulo que se proyecta de esta forma, que es el ángulo phi. Entonces quiere decir que la esfera es una parametrización, ¿sí? O la puedo parametrizar por medio de puntos sobre la esfera, pero que tienen dos movimientos. El primero es uno con respecto a teta, o sea que gire, con respecto a este disco, gira, pero también puede subir y bajar, o sea, hace este movimiento como de cabeceo por medio del ángulo phi. Entonces quiere decir que la esfera la estoy parametrizando con respecto a teta y con respecto a phi, o sea, con respecto a tus ángulos, y tiene estas coordenadas, ¿sí? Esta coordenada primera, la segunda coordenada y la tercera coordenada, ¿sí? Es una parametrización, le llamamos cogeográfica de la esfera, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, fue como, es como cuando ustedes se encuentran las coordenadas esféricas, ¿no? De un punto. ¿Sí se acuerdan que en vectorial veían coordenadas polares? Bueno, primero coordenadas rectangulares, luego coordenadas polares, luego coordenadas esféricas, ¿no? Y luego coordenadas cilíndricas, ¿no? Sí, eran las coordenadas que ustedes veían. Entonces, la parametrización por coordenadas esféricas, pues es esta. Esas son las coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces, si yo calculo, ¿sí? Yo calculo un objeto que se llama phi teta y un objeto que se llama phi de phi mayúscula, ¿sí? Esta phi teta es la derivada parcial de phi con respecto a teta, ¿sí? Y esta va a ser la derivada parcial de phi con respecto a phi mayúscula, ¿no? O sea, tengo estos objetos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Un elemento del vector tangente, que le voy a llamar, sí, o sea, un elemento del espacio tangente en el punto P en la superficie S, en la superficie S, lo voy a ver, ¿sí? O lo voy a tratar como combinación lineal, ¿sí? Como combinación lineal de esos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que un elemento del vector tangente es igual a, sería la derivada, ¿sí? La derivada de estos elementos, es como si estuviera tomando la derivada de esta curva con respecto al tiempo, con respecto al tiempo. ¿Y cómo lo veo? ¿Sí? Si tengo la derivada de phi que depende de teta y depende de phi con respecto al tiempo, pues utilizo la regla de la cadena, ¿no? ¿Sí? De hecho, esta notación que está aquí es como si estuviera yo utilizando la regla de la cadena, ¿sí? ¿Qué me dice la regla de la cadena? Dice, pues es la derivada, la derivada de phi con respecto al tiempo multiplicada, ¿sí? ¿Sí? Por la derivada de phi con respecto a, con la parcial de phi con respecto a teta, ¿sí? Más la derivada de phi con respecto al tiempo por la derivada de phi con respecto a
a phi, ¿sí? Esto de aquí, muchachos, esto es como si fuera el A1. ¿Ah? Esto de aquí es como si fuera el A2. Ajá. Que se ve aquí, miren. Ajá. ¿Sí? Y aquí tenemos unas parciales, ¿se dan cuenta? La parcial de esta función con respecto a teta. Y aquí tenemos la parcial de esta función con respecto a la otra coordenada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las parciales. ¿Sí? Entonces, la derivada de esta función, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser la derivada de cada elemento, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues tenemos que encontrar la gradiente de estos elementos, ¿sí? El gradiente de este vector, ¿sí? Y se lo multiplicamos, ¿sí? Como producto punto, ¿sí? A la derivada de cada elemento con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo derivo esta función con respecto al tiempo, por la regla de la cadena, tengo esta suma con respecto a estas derivadas parciales, ¿sí? Tengo esta derivada parcial y esta derivada parcial, ¿sí? Las derivadas con respecto al tiempo, tanto de este elemento y como de este elemento serían los elementos A1 y A2 que están aquí y proyectados, ¿sí? Que están ahí proyectados. Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Que el vector tangente, ¿sí? Los vectores tangentes los veo, ¿sí? Los puedo analizar como combinación lineal de esas derivadas parciales, ¿sí? Y siempre van a estar ahí presentes, ¿no? O sea, no me las voy a quitar de encima, ¿sí? Ahora las voy a tener presentes. Ajá. Entonces, esto de aquí, de manera general, es que si yo tengo una función que depende de u y que depende de b, o sea, de las coordenadas ya establecidas, ¿sí? De u, b. En este caso, imaginemos que u es teta y v es phi, ¿sí? Que tiene lo siguiente, que la derivada de una curva, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿sí? Siendo que la curva me está conectando con gamma, o sea, mi curva, que va de J, o sea, un intervalo de análisis a la superficie, ¿sí? Donde beta es una función de J a omega, ¿sí? Tal que gamma de t sea phi evaluado en beta, ¿sí? Beta de t. ¿Sí? ¿Qué significa? Que phi va a estar evaluada en u, que depende del tiempo, y va a estar evaluada en v, que depende del tiempo, ¿no? Entonces tengo esta función phi que depende de dos coordenadas que también dependen del tiempo. Si en este caso phi depende de teta, depende de phi, pero teta depende del tiempo y phi también depende del tiempo. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces, la derivada, ¿sí? La derivada de gamma, ¿sí? Con respecto al tiempo, o sea, la derivada de gamma con respecto al tiempo, y va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de phi, o de rho, es como la quieran ver, como rho, como phi, de phi, que depende de u, que depende de v, ¿sí? Pero se dan cuenta, u depende del tiempo y v también depende del tiempo. Entonces, esto es igual a phi de u por la derivada de u con respecto al tiempo. Ahí está. Más, por la regla de la cadena, más phi v por la derivada de v con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, muchachos, si se dan cuenta, esta u punto y v punto es como si fueran el A1
y el A2, ¿sí? El A1 y el A2 que está aquí. Ajá. Y esta phi U y phi V, esta phi U es la parcial de phi con respecto a U. Ahí está. ¿Sí? Este y este son las derivadas parciales que se ven aquí. Ajá. ¿Sí? ¿Sí se ve? Esto es por la regla de la cadena. Y por la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, esta gama punto, ajá, es un elemento del espacio tangente de P en S. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? O sea, ¿cómo se ve gráficamente esto? ¿Sí? Lo que quiere decir esta cosa de aquí, es que yo puedo ver un vector tangente como combinación lineal de esas derivadas parciales. ¿Sí? Esas derivadas parciales, phi U y phi B, forman una base. Ajá. Forman una base. Lo que pasa es de que, por ejemplo, cuando yo estoy en los reales, la base Creo que se le cortó la llamada al profe. Creo que se le fue la hora. Creo que se desconectó igual. Creo que ya es hora de desayunar. Pues sí, a ver si nada más le fue el internet un rato. punto, ¿sí? Con su producto escalar. ¿Escuchamos? O sea, hay que probar que el producto escalar de la derivada de phi con respecto a U, la derivada de phi con respecto a V, es cero, ¿no? O sea, hay que probar eso. ¿Sí, chavos? Y las coordenadas ya están, ¿no? Son estas. Estas ya están. Son estas que están aquí, ¿no? Entonces hay que probar con respecto a estas coordenadas lo que les pido, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, chavos? Bueno, entonces, sí, perdón, sí pensé que estaba hablando y de pronto veo que ya estaba hablando solo. Sí. Entonces nos vemos, ¿cuándo nos toca? ¿Mañana? No, hasta el jueves. ¿Hasta jueves? Sí. Va. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Cuídense. Igual. Igual, buen día. Les paso ahorita esto. Adiós. Que lo vean. Nos vemos. Sí, profe. Cuídense. Gracias. Mucho después de que ya se fue. No. Yo estaba hablando de la parte de la ortogonalidad. Ah, ok. Pero ya está escrito, ¿no? O sea, que probar ortogonalidad es probar el producto punto. Sí. Sí. Ok, Va. excelente. No, chavos, cuídense. Gracias, nos vemos, cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.